Bueno, avanzado el año, la situación se va aclarando de alguna forma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 2020 va a ser un año de recesión, de fuerte recesión mundial, ¿no? En las economías mundiales. Ese es el escenario que hay certeza y el cual sabemos que vamos a estar afrontando. Lo segundo es cuál ha sido la evolución de Uruguay en lo que es la exportación de la producción y la exportación de carne vacuna en lo que va del año. Y ahí tenemos otro dato que no es menor, y es el siguiente, o sea, en los primeros 4 meses del 2020, la faena de ganado vacuno ha disminuido casi un 28% con respecto al mismo periodo del año pasado, la de ovinos un 11%, y la exportación de carne vacuna, el volumen, ha caído un 25% con respecto al año pasado, es decir, los primeros 4 meses de abril con respecto a los primeros 4 meses de 2020 con respecto a los primeros 4 meses del 2019. ¿eh? Y también había una reducción en el valor de las exportaciones de Uruguay del 16%. Es decir, que estamos en un año donde ya estamos recibiendo un impacto muy fuerte. Hay que tener presente que todo el fenómeno coronavirus, que en Uruguay empezó el 13 de marzo, en realidad para todas las exportaciones el problema empezó hacia fines de enero, es decir, con China básicamente, ¿no? Y después se agravó en febrero y marzo en el resto de los países. Pero es un año donde vamos a cerrarlo con una caída muy importante en la faena y también en las exportaciones. Entonces, ese es el primer mensaje que tenemos que tener claro como punto de partida. Tal cual. Y eso por el lado de una situación más preocupante por el lado de la oferta que la demanda, y por el lado de los precios. Por el lado es correcto, o sea, Uruguay tiene un problema de oferta, y después también en realidad se está generando una situación distinta del lado de la demanda. Ya ahora voy a los precios, pero algo que se está marcando a partir de la pandemia es que aquel diferencial que tenía Uruguay con respecto al acceso a los mercados, ese diferencial se ha erosionado. Es decir, hoy estamos en una situación más parecida al resto de los países, ¿no? Y en particular a Brasil y Argentina, ¿no? En los últimos años lo que ha sucedido es Argentina ha mejorado su acceso, ¿no?, a China con hueso, por ejemplo, carne con hueso, a Estados Unidos, ¿no? Brasil también, que Brasil era un país que estaba reinició su exportación a China en el 2015 y a partir del septiembre del 2019 tuvo una habilitación muy grande de plantas, entonces pasó de ocupar el 10% de la importación a más del 45%, casi el 45% en marzo de este año. Es decir, y bueno, y como ustedes saben también Brasil va a estar habilitado y operativo para Estados Unidos y también para Corea del Sur. Es decir, que aquel diferencial que tiene Uruguay, donde teníamos siempre algún mercado que de alguna forma nos salvaba la plata, ¿no?, nos permitía colocar y optimizar nuestras exportaciones, hoy estamos en una situación donde hay mayor competencia y donde el resto de los países venden a los mismos precios. O sea, Uruguay vendemos a los mismos precios en casi todos los mercados, salvo nichos o digamos o segmentos muy específicos. Para lo que es el commodity, ¿no?, para de la vaca en general, y partes del novillo, que es carne commodity, vendemos a los mismos precios. Entonces, el sector exportador de Uruguay está en un problema que es, hay una mayor competencia y tenemos un diferencial de precios. Obviamente esto es una muy buena noticia para el productor de Uruguay, para la producción de Uruguay, porque ha podido defender referencias para el ganado
muy altas comparadas regionalmente, ¿no? Pero eso es hoy un problema que hace muy difícil la competitividad, porque con referencias del ganado que están 70, 80 o 90 centavos por debajo, ¿no?, por kilo, por debajo en los países de la región versus Uruguay, es muy difícil. Para ponerlo en otra forma, supóngase un invernador que esté comprando 90 centavos por encima la reposición con respecto al resto, y que después vende al mismo precio, ¿no?, el animal gordo. Entonces es realmente muy difícil sostener y competir en estas circunstancias. Entonces eso con respecto a lo macro. Yendo a la pregunta tuya con respecto a los precios, sí, el ingreso promedio de exportación de carne bovina de Uruguay en el primer cuatrimestre ha estado por encima, aproximadamente un 11,6% por encima del año pasado. Es decir, ha habido un nivel de referencias mayores. ¿Está bien? Ahora, eso sí está mostrando un descenso a partir de abril, ¿no?, marcado, y por lo menos de nuestra parte no tenemos proyecciones o expectativas de que tengamos un semestre activo, ¿está bien?, más allá de que después esto dependerá de oferta y demanda, pero digamos un semestre firme en los precios, ¿ah? Eso es las señales que uno está viendo ahora, tanto a partir de China, Europa en realidad los precios están prácticamente para Uruguay nominales, porque la actividad es muy poca y las referencias que hay son realmente muy bajas, y también para Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está en una recesión fenomenal, ¿no? Entonces no hay razones, por lo menos de mi parte, como para pensar que podría haber un aumento fuerte en los precios. Yo creo que el gran desafío y el gran problema a resolver es tener colocación para la carne, para Uruguay, que yo no lo veo tanto un problema ahí, pero sí, sobre todo, buscar un nuevo equilibrio para los distintos cortes de la carcasa, ¿no?, que eso también se ha distorsionado. Y en unos instantes retomamos el diálogo con el gerente de marketing de INAC, Lautaro Pérez Rocha.